Las construcciones pueden sufrir catástrofes de todas las formas y tamaños. Un puente ferroviario que se viene abajo. El valle parecía un campo de batalla. Una catedral medieval como un rascacielos al borde de una catástrofe moderna. Esta catedral ha sido víctima de una combinación de tragedia y disparates. Un inmenso canal que eliminó un problema, pero creó otro. Vimos entre 5 y 10.000 saltando del agua. Y un pueblo de cuento de hadas que vive una pesadilla. Es un terremoto a cámara lenta. En las grandes construcciones, hasta el menor error puede causar un enorme desastre. Fallos de cálculo. Malentendidos. Estos son los errores de la ingeniería que solo un experto puede intentar solucionar. Ingeniería letal. Ante un diseño revolucionario, unas veces podemos aprender del pasado y otras podemos mejorarlo. Pero reconstruir sobre unos cimientos anteriores puede ser un grave error. Para conocer esta calamidad de la construcción viajamos a Pensilvania, Estados Unidos, hasta un famoso puente que cayó en desgracia. Fue un fallo enorme. Es increíble que nadie saliese herido. Si hubiese un tren cruzándolo, da miedo hasta pensarlo. Aunque antaño fue considerado la octava maravilla del mundo, hoy es una reliquia de un error de ingeniería. El pequeño pueblo de Kinsua, como muchos otros de Pensilvania, jugó un papel crucial en la producción de acero en los Estados Unidos. Durante la década de 1880 la demanda se disparó y hacían falta trenes repletos de carbón para alimentar las fábricas. Los ingenieros ferroviarios se enfrentaban a un obstáculo gigantesco: el escarpado y profundo valle del Kinsua a los pies de los Apalaches. Los trenes debían cruzarlo, así que emprendieron uno de los proyectos de construcción más ambiciosos de la época. El puente de Kinsua fue terminado en 1882, medía más de 90 metros de altura y 610 de longitud. El puente de Kinsua era el puente ferroviario más alto del mundo. En su época era prácticamente la octava maravilla del mundo, un logro realmente increíble. Sería un reto incluso con la tecnología actual, no digamos en el siglo XIX. Que lograsen levantar un viaducto de semejantes dimensiones es increíble. Jerry Clark pertenece a la fundación dedicada al puente y sabe por qué su construcción fue una proeza. Otros ferrocarriles rodeaban el valle del Kinsua, pero el puente lo cruzó utilizando todas las tecnologías que permitía la ingeniería de la época. Para lograr una ruta directa y más corta, el puente debía ser alto, largo y capaz de soportar pesados trenes cargados de carbón. Los ingenieros descartaron los materiales tradicionales usados para construir puentes, la piedra y el hierro fundido, y se decidieron por el hierro forjado. La construcción de un puente de ese tamaño con piedra o ladrillo habría sido eterna, y con hierro fundido habría sido demasiado frágil, así que decidieron que el hierro forjado era el material adecuado. El hierro forjado también tenía otra ventaja: es maleable. Así que utilizaron láminas de hierro para crear una innovadora estructura de soporte llamada columna Fénix. Construían las columnas Fénix con hierro forjado que curvaban y unían con remaches, ya que eso las hacía más resistentes y livianas. Además de ser un diseño revolucionario, su construcción era más rápida y barata. Pero una década después, las locomotoras ya pesaban el doble, y eso significaba más tensión en el puente y más vibraciones. Las vibraciones no son buenas para un puente. Son normales hasta cierto punto, pero en este caso hablamos de un puente muy alto y largo por el que pasaban trenes. Y como los trenes eran cada vez más pesados, debían tener cuidado de no superar sus límites. El material podía resistir hasta cierto punto, pero hicieran lo que hicieran, ese material no podía partirse. Para minimizar las vibraciones, los trenes debían cruzarlo a solo 5 kilómetros por hora.
No era la solución más práctica en un mundo que no dejaba de acelerar. Afortunadamente ya existía una alternativa: el acero. En aquella época el acero era el material más resistente, ligero y flexible que existía para construir puentes. Aunque parezca una locura, desmantelaron el viejo puente de Kilsua y lo reconstruyeron con acero. Sin puente no había carbón, así que era crucial construirlo rápidamente, y en unos meses 120 hombres levantaron el nuevo puente. Solo necesitaron 90 días para reconstruir por completo el puente ferroviario más largo de su época. El nuevo puente de acero siguió el mismo diseño de caballetes con grandes apoyos en forma de A que soportaban las pilas. Ya podían transportar todo el carbón que necesitaban las acerías. Pero para ahorrar tiempo, se tomó una decisión que resultaría ser desastrosa. En lugar de instalar nuevos anclajes de acero para mantener el puente en su lugar, fijaron las patas a los ya existentes. Eran demasiado cortos, así que los ingenieros usaron unos remaches con collar más largos para compensar su longitud. Habrían tardado muchísimo en reemplazar los anclajes, habrían tenido que excavar, usar explosivos, un verdadero problema, así que decidieron usar remaches con collar encima. En aquel momento parecía una solución razonable, pero no habían tenido en cuenta a la madre naturaleza. Parecía una solución rápida y efectiva, y el puente soportó trenes de carga y pasajeros durante más de un siglo sin incidentes. En 2002, un equipo de mantenimiento descubrió corrosión en las patas del puente. Cerraron el puente a los trenes y a los peatones y empezaron a repararlo. Pero en verano de 2003 se avecinaba un desastre. Un gran tornado avanzaba hacia el valle del Kinsua. El ingeniero estructural Brian Emberg participaba en las tareas de reparación. En julio de 2003 recibí una llamada a media tarde. Un tornado había llegado hasta el puente. Me subí a mi vehículo de inmediato. Me puse en camino y llegué aquí al atardecer. Era evidente que había pasado un tornado. Había árboles por todas partes, nubes, niebla. Me reuní con mi equipo y vinimos hasta aquí, hasta el límite del barranco. Y al girar una curva vi el valle lleno de humo, como si en él se hubiese librado una batalla. Apenas se veía la estructura. Cada vez había menos luz. Vimos trozos de acero emergiendo de la niebla y luego los restos de la estructura que seguían en pie. Había ocurrido un fallo catastrófico. El tornado de 160 kilómetros por hora había hecho caer una enorme sección del puente contra el suelo del valle. Tuvo que ser muy frustrante. Habían detectado el problema, lo habían visto, lo estaban solucionando. Si el tornado hubiese llegado unos meses después, no habría pasado nada. Aunque fue devastador para el equipo de reparación que había detectado la corrosión, el cierre del puente pudo salvar cientos de vidas. Cuando vimos que aquella tormenta realmente monstruosa había derribado el puente, para todo mi equipo y también para mí personalmente, fue devastador no haber tenido tiempo de salvarlo. Si el tornado hubiera llegado un año después, ya habríamos terminado. Y con suerte, la estructura habría sobrevivido a la tormenta. El día que el puente cayó, fue como perder a un miembro de tu familia. Brian y su equipo de ingeniería sospechaban que los pernos de anclaje de hierro y los nuevos remaches de acero con collar tenían la culpa. Y los restos confirmaron sus sospechas. A la mañana siguiente bajé al valle y encontré anclajes y remaches por todas partes sobre el suelo del valle. Se habían roto y habían fallado en casi todas las pilas. La elección de no reemplazar los pernos de anclaje de hierro por otros de acero fue catastrófica. Para demostrar la resistencia y la flexibilidad del acero, los ingenieros mecánicos Mark Supan y Tim Topoleski utilizan una máquina de ensayos universal. El de mi derecha es de acero 10-18 y el de mi izquierda es de hierro fundido. Tienen un aspecto bastante similar.
Pero las apariencias pueden engañar, así que vamos a probar los dos y ver qué ocurre. La máquina de ensayos mide la cantidad de fuerza necesaria para fracturar el metal tirando de cada extremo. Primero el de hierro. Sometido a tracción, el hierro fundido muestra un comportamiento frágil. Podría llegar a fallar sin previo aviso. Ahora el de acero. Ya está. El acero muestra algo que llamamos ductilidad. Vemos que la muestra se estrecha por el medio. Es lo que llamamos comportamiento de efluencia. Fundamentalmente lo que hace la muestra es absorber energía, y eso le permite soportar una carga mayor. Y, por tanto, en contraste con el hierro fundido, tendremos una advertencia antes de que falle. Aunque son similares, la estructura del acero le da una flexibilidad mayor, mientras que el hierro puede partirse sin previo aviso. Los metales pueden ser frágiles o dúctiles. Un material frágil como el hierro fundido se parte directamente, como haría el cristal. Un material dúctil como el acero se deforma antes de romperse. Te da una advertencia visible de que está a punto de fallar. Si usas acero en un puente, te avisa de que está a punto de romperse antes de hacerlo. Aunque el acero era claramente el material más resistente y flexible, los pernos de anclaje de hierro del puente no fallaron hasta el tornado de 2003. El problema fue que el diseñador original no pensó que fuese a soportar fuerzas de abajo a arriba causadas por el viento cuando choca con las torres. Cuando el viento choca con una torre, lo que hace es intentar volcarla, así que esta pata se elevará. El primer diseñador usó estos porque no pensó que ocurriría, pero ocurrió con un viento de 160 kilómetros por hora, y no resistieron, sobre todo después de años de desgaste, y se partieron. Un fenómeno meteorológico extremo y la decisión de no reemplazar los pernos de anclaje hace más de un siglo hicieron que este hito de la ingeniería se viniese abajo. Era un proyecto increíblemente ambicioso y en su época amplió los límites de la ingeniería. Y parece que un pequeño error de cálculo y el uso de esos remaches, por desgracia, causaron la caída del puente. Hoy siguen en pie unos 180 metros de la estructura. En lugar de derribarla, fue conservada como monumento al ingenio de la humanidad aplicado a la ingeniería. Todo esto pudo terminar convertido en chatarra, pero algunas personas pensaron, deberíamos conservarlo. La verdad es que viene más gente a visitar el puente desde su caída que cuando estaba en pie. Para evitar que vuelva a caer, Brian y su equipo han ideado una solución. No es sorprendente que incluya pernos de anclaje de acero, una idea que los primeros ingenieros pasaron por alto. Cuando construyes cimientos nunca debes escatimar. Aunque 100 años más tarde, en este caso, aprendieron la lección a lo bestia. Algunas calamidades de la construcción son desgraciados accidentes, pero otras veces los ingenieros no tomaron las decisiones correctas. Como en este ejemplo en el norte de Francia. Una catedral que ha experimentado catástrofes de todo tipo. Es como un palmarés de meteduras de pata. Parece que el ansia de los ingenieros por alcanzar los cielos nubló su sentido común. Esta catedral ha sido víctima de una combinación de tragedia y disparates. Y cuando los ingenieros modernos intentaron arreglarla, casi provocaron un desastre. Es un milagro que siga en pie. Beauvais es una pequeña ciudad del norte de Francia, pero no hay nada pequeño en su principal monumento. La Catedral de Saint-Pierre desafía la gravedad desde hace 800 años. Todos conocemos la Sagrada Familia, ¿sí? Notre Dame, sí, Saint Paul's, pero Saint-Pierre de Beauvais.
Aunque poco conocida fuera de Francia, en su época esta ambiciosa catedral rivalizó con cualquier otra en la Tierra. El doctor Tom Nixon es un experto en arquitectura religiosa. La construcción de la Catedral de Beauvais comenzó en la década de 1220 por orden de un obispo extremadamente ambicioso, Milon de Nantel. Quería construir una catedral que superase a todas las iglesias importantes de Francia y de los países vecinos. La mayoría de las catedrales están diseñadas en forma de cruz, con 3 secciones principales: el coro, para el clero, el transepto, que forma los brazos, y la nave para los fieles. La nave suele ser larga y grandiosa, pero aquí había un obstáculo. Beauvais no podía ser especialmente larga porque su espacio estaba limitado por la presencia del Palacio del Obispo en el extremo oeste, pero podía responder a las ambiciones de sus promotores siendo en primer lugar muy ancha, pero también podía ser muy alta. Y cuando fue construida era más alta que cualquier edificio gótico jamás construido. Y el tamaño era muy importante. Con las catedrales, como con los estadios y las salas de conciertos, el objetivo es lograr el mayor espacio posible bajo un mismo techo. Pero por supuesto, cuanto más alta y ancha sea, mayor será el reto para los ingenieros. Y mayor será la posibilidad de cometer errores catastróficos. Si nos fijamos bien, la grandeza de Saint-Pierre se ve ensombrecida por siglos de reparaciones que literalmente mantienen el edificio de una pieza. Y todo porque sus primeros ingenieros se concentraron más en la altura que en la estabilidad. De hecho, su ansia de altura era tan implacable que tuvieron que sostener los muros, tan altos como inestables, desde el exterior. Es extraordinario poder subir aquí a lo alto de la catedral. Desde aquí podemos hacernos una idea de la forma en la que este bosque de arbotantes soporta los niveles superiores del coro. Y creo que lo más extraordinario es que muchas de estas columnas, de estos pilares, son súper delgados. Los arbotantes actúan como un esqueleto exterior para sostener la catedral, pero fueron construidos para parecer ornamentales y elegantes, y no simples andamios. Los ingenieros esperaban que estos contrafuertes fueran lo bastante resistentes para evitar el colapso. Se esforzaron mucho para que nada obstruyera las ventanas y así la catedral nos transmite una sensación maravillosa de empuje vertical hacia arriba, aunque por supuesto en realidad ocurre todo lo contrario. La gravedad intenta derribar este edificio. En 1284, la batalla de Saint-Pierre contra la gravedad alcanzó un punto crítico cuando una terrible tormenta azotó la ciudad de Beauvais. Sus vientos devastadores retorcieron los arbotantes, llevándolos hasta su punto de ruptura. De repente, el alto techo abovedado se desplomó. La ciudad no permitió que eso detuviera el progreso. Repararon los daños y siguieron construyendo. Durante el siglo XVI, la catedral volvió a superar su altura con el vertiginoso cimborrio sobre el coro. Jean-Lucien Guénon, uno de los principales arquitectos de Francia, nos lo explica. En su época, esta era la bóveda más alta de toda la cristiandad, con sus 48 metros y medio. El cimborrio también lo construyeron a lo grande. Era el más alto de la cristiandad. Supera los 150 metros de altura. Su imponente torre era el orgullo de Francia, pero poco tiempo después de terminar su construcción volvió a ocurrir un desastre. La aguja fue terminada en 1570. Pero muy poco tiempo después aparecieron grietas y se derrumbó entera en 1573 tras la misa de la Ascensión. Afortunadamente no hubo víctimas. Si sufrió 2 fallos enormes antes de que terminara su construcción, no fue solo por mala suerte. Todos los problemas de la catedral provienen de un grave error de ingeniería: construir demasiado alto sin apoyo suficiente desde abajo. Querían superar en altura a la Catedral de Amiens y Notre Dame, y siguieron subiendo más y más antes de completar las plantas inferiores, algo que hoy nos parece una locura. Desafiando la lógica aplicada en la construcción de catedrales durante siglos, Saint-Pierre fue construida solo con los primeros pasos de un elemento estructural clave: la nave.
Aquí podemos ver la unión de la catedral del siglo X, que originalmente se extendía mucho más hacia el este, y la nueva obra, la iglesia gótica, iniciada en la década de 1220. Aunque en realidad lo que vemos aquí es el transepto y el principio de la nave, que comenzaron en el siglo XVI. La antigua iglesia no proporcionaba ningún apoyo a la inmensa nueva catedral. Dejar la nave sin terminar fue un error fundamental. El enorme peso de los altísimos muros los empujaba hacia afuera. Se tomaron la molestia de excavar cimientos de 10 metros de profundidad, y seguro que fue una tarea ingente. Pero no terminaron la nave, que es la parte esencial para mantener en pie el resto de la catedral. La reparación de los daños causados por los derrumbes terminó por agotar los fondos de la catedral, y la construcción de la nave se pospuso durante varios cientos de años. En el siglo XIX, algunos proyectos intentaron proseguir la construcción de la nave, pero no se consiguió. No encontraron dinero. Los trabajos siguientes fueron básicamente de restauración. Aunque la construcción seguía en punto muerto, durante la Edad Media los arquitectos notaron que los muros estaban al borde del colapso y necesitaban una reparación ingeniosa lo antes posible. Los constructores no eran ciegos, veían que el edificio corría peligro y para evitar que se inclinase hacia afuera instalaron barras de hierro como soportes. Las barras mantenían literalmente las paredes en su lugar, una solución poco estética pero efectiva que estabilizó la catedral. Ya en la década de 1960, los ingenieros de la época pensaron que podían hacerlo mejor, con resultados casi catastróficos. Decidieron reemplazarlas, pero en vez de con barras de hierro, con barras de acero, que son menos flexibles. Mientras que la antigua estructura ofrecía cierta adaptabilidad y podía responder a los vientos, la nueva estructura era mucho más rígida. Al reemplazar las barras de hierro por otras de acero, una alternativa más rígida, la catedral perdió su flexibilidad, y eso la dejaba a merced de la madre naturaleza. Básicamente, al intentar modernizar esta reparación, los ingenieros hicieron que la catedral fuese más vulnerable de lo que había sido en siglos. Con una obra arquitectónica tan frágil, hoy los ingenieros siguen muy atentos a cualquier cambio en la estabilidad de la catedral. Saint-Pierre es vigilada de cerca con tecnología moderna. Constant Choqués y su equipo utilizan sensores muy precisos para captar el menor movimiento. En este pilar podemos ver fibras ópticas fijadas a la estructura. Las fibras ópticas son sensores muy precisos que usamos para medir la tensión y el desplazamiento de las estructuras. Los sensores tienen una resolución aproximada de 1 micrómetro. Un micrómetro es 10 veces más pequeño que un cabello. Un micrómetro puede parecer una cantidad minúscula, pero cuando tienes miles de toneladas de piedras moviéndose, debes saber exactamente qué está pasando. Mientras controlan cualquier posible movimiento, Guillaume Caron mapea con láser la catedral en 3D en busca de defectos ocultos en la construcción original. Esta imagen es una especie de plano, pero realizado a partir de un modelo digital 3D de la Catedral de Beauvais. Lo interesante de esta información es que no es un dibujo manual, son mediciones. Y partiendo de este plano digital, podemos captar algunas deformaciones y medir exactamente, por ejemplo, la distancia entre cada uno de los pilares de la catedral. Los escáneres láser hacen rebotar una luz muy intensa contra todas las superficies de la catedral para crear una imagen muy detallada del edificio que permite ver cosas que no son visibles a simple vista. Lo que el equipo de Guillaume ha descubierto es realmente alarmante. Utilizando esta imagen, por ejemplo, podemos ver que los pilares de la sección sur del coro están muy bien alineados, pero hay algunos desajustes entre los de la sección norte. Estos desajustes nunca fueron detectados en todos estos siglos, pero revelan una nueva amenaza de inestabilidad.
Nos sorprendió encontrar estas deformaciones y que el edificio aún no se haya venido abajo. Para estabilizar aún más los muros, los ingenieros han dado un paso radical: instalar soportes gigantescos. Los soportes no son bonitos, pero al menos la catedral sigue en pie. Este edificio es un superviviente. Los ingenieros que han de construir proyectos innovadores deben tener en cuenta todo aquello que podría salir mal. Pero a veces incluso los mejores planes pueden convertir los sueños en pesadillas inesperadas. Esta historia comienza en Illinois, donde una rompedora obra de ingeniería de 1900 ha permitido sin querer una invasión de los Grandes Lagos. Vimos entre 5 y 10.000 saltando del agua. Una chocó con mi cabeza, otra me golpeó en un muslo. Esta solución de los ingenieros del ejército es electrizante. Chicago, Illinois. Durante el siglo XIX, esta ciudad pasó de ser una parada de postas a uno de los lugares más influyentes del planeta. Es la cuna del hot jazz y la deep dish pizza. Chicago siempre merece una visita. Y en verano no hay un lugar mejor que las orillas del cercano lago Michigan. El lago Michigan es uno de los 5 grandes lagos de Norteamérica, el mayor grupo de lagos de agua dulce del planeta. Jennifer Cavic es la portavoz de la Alianza de los Grandes Lagos. En la región de los Grandes Lagos se combinan un sector turístico de miles de millones de dólares y un próspero sector económico basado en la caza y la pesca. Vienen aficionados de todo el mundo y de todo el país a cazar, pescar y divertirse. A finales del siglo XIX, el rápido crecimiento de Chicago planteó un problema: el incremento de las aguas residuales. En la década de 1900, Chicago tenía un problema. Sus aguas residuales y todos sus desperdicios acababan en el río Chicago y fluían hasta el lago Michigan y hasta las tomas de agua potable. Para evitar que las aguas residuales contaminasen el agua dulce del lago Michigan, a los ingenieros se les ocurrió una idea colosal: enviar los residuos de la ciudad en otra dirección invirtiendo la corriente del río Chicago. Y comenzaron las obras del canal sanitario y de navegación de Chicago, que conectaría el río Chicago con el río Des Plaines, a 45 kilómetros de distancia. Este nuevo canal conectaba Chicago con el delta del Mississippi y, en última instancia, con el Golfo de México. Además de resolver el problema de las aguas residuales, crearía una ruta comercial. Sin embargo, los ilustres ingenieros no sabían que habían expuesto los Grandes Lagos a una gran amenaza. Ya sé que parece una obviedad, pero conectar dos vías fluviales que nunca habían estado unidas parece presagiar un desastre. Y ese desastre fue la invasión de un intruso: la carpa asiática. La carpa asiática fue introducida en la década de los 70 para que se alimentase de algas en las plantas depuradoras, pero aprovechó una inundación para llegar a otros cursos de agua cercanos y hoy nada sin control por el delta del Mississippi e incluso los Grandes Lagos. La carpa asiática es una especie muy invasiva que se reproduce a gran velocidad. Desplazan a los peces autóctonos, consumen su comida y amenazan su supervivencia. En la década de 1990, la carpa se había extendido hasta el delta del Mississippi. Hoy están a pocos kilómetros del lago Michigan y continúan avanzando. La carpa asiática no solo es una amenaza para los peces autóctonos, también podrían llegar a ser letales para las personas. Pueden alcanzar los 45 kilos y cuando se sobresaltan pueden saltar del agua inesperadamente. Con un sector turístico y recreativo que mueve miles de millones de dólares al año, lo último que necesitan los Grandes Lagos es la carpa asiática. Con el fin de detener esta amenaza subacuática, se creó una obra de ingeniería en Romeoville, 50 kilómetros al suroeste de Chicago. Una barrera eléctrica subacuática para peces. La barrera es operada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense bajo el mando del coronel Reisinger.
Estas son nuestras instalaciones de control que permiten electrificar el canal sanitario y de navegación de Chicago. Lo que vemos aquí son los sistemas de control que nos permiten variar la cantidad de voltaje que queremos en el agua. Nos permite actuar de la mejor forma frente a la carpa asiática, a la que intentamos frenar en este canal. La potencia de entrada en uno de los sistemas es de 1,5 megavatios, aproximadamente 2000 voltios por electrodo. La misión del coronel Reisinger es contener esta invasión extranjera. Estamos sobre la barrera 2 alfa. Cada barrera genera un campo eléctrico que cruza el canal. Mientras los peces van avanzando por el río, corriente arriba, topan perpendicularmente con el campo eléctrico que generamos. Cuando un pez llega a ese campo eléctrico, nuestra intención es crear suficiente voltaje para que el pez decida que está demasiado incómodo, dé la vuelta y vuelva a bajar por el río. En Romeoville hay 3 barreras eléctricas separadas a intervalos a lo largo del canal. El plan es que si una carpa atraviesa una, sea detenida por la siguiente. Más arriba en el canal está la barrera 2 Bravo. Y más arriba aún está la barrera que llamamos de demostración. Si un pez cruza el campo eléctrico más ancho, llega al campo eléctrico más estrecho, en el que el voltaje es más elevado, 2,3 voltios en la superficie del agua. Las barreras eléctricas para peces parecían una buena solución, pero los estudios más recientes sugieren que esta obra de ingeniería no es impermeable. Las pruebas han demostrado que el 62% de los peces lograban pasar. El sistema está en entredicho, cuesta millones de dólares al año y quizá ni siquiera funciona. Si nada perturba el campo eléctrico, es difícil que un pez lo atraviese. Pero cuando una gran embarcación metálica atraviesa el campo, lo interrumpe y los peces pueden pasar en su estela. Y si avanzan en grupos grandes, los peces del exterior perturban el campo eléctrico y los del interior pueden cruzarlo. Por si los peces invasores logran superar la barrera, existen patrullas río abajo que vigilan y atajan el problema. El experto cazapeces Justin Peterson tiene a la carpa en su punto de mira. Hoy buscamos a una pequeña carpa asiática. El verano pasado atrapamos una carpa plateada en un puerto deportivo que estaba a 8 kilómetros del lago Michigan. Esta carpa es muy peligrosa. Pueden saltar a bordo. Una chocó con mi cabeza y sufrí una gran contusión cuando otra me golpeó en un muslo. Los métodos de Justin son tan electrizantes como las barreras. La electricidad atonta a los peces. Los capturamos con una red y los metemos en este cubo. Pesamos y medimos cada carpa asiática que capturamos. Es una guerra contra las carpas y aquí estamos en primera línea. Las carpas intentan avanzar y nosotros impedírselo. Una vez activamos la electricidad y vimos entre 5 y 10.000 saltando del agua. Cuando estás en guerra, es importante saber distinguir a tu amigo de tu enemigo. Este es un sábalo, un matalote chato, un búfalo de boca pequeña y esta es una carpa plateada. Todos estos peces están aturdidos. Dentro de más o menos 5 minutos se habrán recuperado y los devolveremos al agua. Menos a la carpa asiática, a ellas no las liberamos. De vuelta en Romeoville, los ingenieros del ejército estadounidense están construyendo una cuarta barrera para intentar reforzar sus defensas. ¿Una cuarta barrera? Eso deja muy claro lo efectivas que son las otras 3. Hay quien cree que construir una cuarta barrera es un despilfarro porque sería perpetuar el problema. Mientras el cuerpo de ingenieros del ejército estadounidense intenta detener el avance de los peces por todos los medios, los expertos buscan otras posibles soluciones. Pero para proteger de verdad los grandes lagos de los Estados Unidos, quizá tengan que retroceder en el tiempo. Quizá solo haya una verdadera solución de ingeniería que funcione.
A largo plazo, volver a aislar los grandes lagos de la cuenca del río Mississippi es la solución definitiva. Sabemos que habrá que dar muchos pasos entre la situación actual y ese plan a largo plazo. Los grandes lagos son mi hogar y es muy importante para mí y para millones de personas que los lagos sean protegidos por motivos de salud y como forma de ocio, pero también como legado para nuestros hijos y nietos. El efecto que podría causar en los sectores de la pesca y el turismo podría ser de miles de millones de dólares. Esperemos que logren salvar los grandes lagos deteniendo a la carpa asiática de una vez por todas. Cuando una catástrofe afecta a una construcción, a veces las decisiones pueden dividir a la opinión pública, pero la siguiente dividió a un pueblo entero. Para conocer nuestra última calamidad, viajamos a Alemania, hasta una ciudad que se está resquebrajando. Es un terremoto a cámara lenta. Pensaron que se avecinaba una catástrofe. Es un desastre que está fuera de control. Es una ciudad que se está desmoronando. Es una pesadilla en la tierra de los cuentos de hadas. La antigua ciudad de Staufen im Breisgau, con sus edificios construidos hace 500 años, parece salida de un cuento de hadas. Pero en 2007, un desastre de la ingeniería comenzó a destrozar esta ciudad. El periodista y vecino Rainer Rutter nos habla de la pesadilla de Staufen. Los que viven aquí en la plaza principal oyeron unos ruidos por la noche y se preguntaron, ¿por qué no puedo cerrar la ventana? ¿Por qué la puerta ya no se cierra? Empezaron a aparecer grietas en un edificio, 2 edificios y todos se preguntaban qué había pasado. Las grietas siguieron creciendo y extendiéndose. Aquí vemos uno de los edificios más afectados de Staufen, diría yo. Está justo en la Marktplatz, la plaza del mercado. Es un terremoto a cámara lenta, eso es lo que dicen por aquí. El antiguo ayuntamiento se hundió casi 1 centímetro. Un centímetro puede parecernos poco, pero en un edificio que no se ha movido en 500 años es una distancia enorme. Solo 2 semanas después, ya eran 68 los edificios que mostraban daños. Ni siquiera el farmacéutico Peter Gasper tenía una cura para este desconcertante problema. Detectamos algunas grietas en las paredes y nadie sabía con seguridad cuál era el motivo o la causa de las mismas. A algunos les afectó mucho, otros pensaron que se avecinaba una catástrofe. Y todos estábamos preocupados. Si recorres la casa, puedes ver grietas por todas partes. Los preocupados vecinos recurrieron a unos geólogos que descubrieron algo extraordinario. Era cierto que Staufen se había estado hundiendo, pero curiosamente ahora el terreno bajo la ciudad había comenzado a elevarse. El equipo encontró rápidamente al culpable, un proyecto para calentar el ayuntamiento de Staufen con una fuente de energía renovable. El núcleo de la Tierra está extremadamente caliente y repleto de energía geotérmica. Para aprovechar esa energía debes perforar hasta la corteza terrestre. Y esa energía térmica se extrae por el orificio hasta la superficie para alimentar los sistemas de calefacción y refrigeración. La perforación comenzó en 2007, justo antes de que la ciudad comenzara a resquebrajarse. Cuando me enteré de la idea de que querían reformar el edificio para aprovechar la energía geotérmica para calentarlo y refrigerarlo, dije, ¡qué buena idea! Y en el ayuntamiento todos dijeron, ¡qué buena idea! Una energía gratuita puede parecer una buena noticia, pero para alcanzar el calor, los ingenieros provocaron involuntariamente un terremoto a cámara lenta. Para aprovechar el calor geotérmico, perforaron un orificio más o menos así, de unos 15 centímetros y unos 140 metros de profundidad a través de la roca desde la superficie. Fue entonces cuando alcanzaron el nivel freático. En cualquier punto de la Tierra, si perforas lo suficiente, alcanzarás el llamado nivel freático. El agua de la superficie se filtra hasta asentarse a cierta profundidad. Esa profundidad difiere dependiendo de la ubicación, pero siempre existe. Cuando la perforación alcanzó el nivel freático, se produjo una disminución inicial de presión y en la superficie todo empezó a hundirse. La
La pérdida de agua explica el hundimiento del terreno, pero ahora la ciudad se estaba elevando. Tenía que estar pasando algo más. Los geólogos siguieron investigando y descubrieron el problema. La ciudad fue construida sobre esto, anhidrita. La anhidrita se formó hace millones de años por la evaporación del agua salada en los antiguos fondos marinos, como nos explica el científico ambiental Konstantin Kringen. Básicamente hay una gran veta de anhidrita justo debajo de Staufen. Es un mineral común que absorbe el agua rápidamente. Cuando la anhidrita y el agua se mezclan, se expanden y forman yeso. La expansión del yeso crea presión subterránea. Imaginemos que la veta es como una esponja. Si viertes agua sobre ella, se expande o se hincha hacia arriba, justo en el lugar donde vertimos el agua. Y la superficie se hincha de la misma manera. Por lo tanto, si hay una casa justo encima, el suelo básicamente se separará. Las perforaciones geotérmicas habían puesto la anhidrita en contacto directo con el nivel freático. Esto que tengo aquí es un pañal normal. Lo que tiene este pañal, y prácticamente cualquier pañal, es un superabsorbente. Y ese superabsorbente actúa como nuestra anhidrita. En cuanto viertes agua sobre él, va absorbiendo lentamente el agua. Y además, su volumen aumenta. Bastante. Es lo mismo que le está ocurriendo al suelo. Esto es exactamente lo que está ocurriendo bajo Staufen. Más de 10 años después, la ciudad sigue elevándose y resquebrajándose. Y debemos comprender que es algo incesante. De forma lenta pero constante, el suelo de Staufen sigue elevándose. Algunas zonas de Staufen se han elevado hasta 60 centímetros y hoy ya hay más de 270 edificios dañados. Estamos en el ayuntamiento y podemos ver las grietas y la elevación que han causado tantos daños a este antiguo edificio. Esta grieta, como vemos, comienza justo en el sótano del edificio y sube, y podemos ver los daños que ha causado aquí al edificio. Aquí tenemos prácticamente un registro de las grietas. Cuando empezaron a verlas, vemos que marcaron la cantidad de centímetros que el edificio se había movido. Aquí tenemos la de febrero, 6,9 en menos de un mes, en 10 días. Y si las sumamos todas, obtenemos 15, 16 o 17 centímetros. Con sus edificios resquebrajándose a su alrededor, los vecinos de Staufen buscan desesperadamente una solución a la pesadilla de la anhidrita. Mientras la ciudad se cae a trozos, las autoridades locales intentan solucionar el problema. La primera etapa fue cerrar las perforaciones para evitar que el agua de la superficie agravase el problema. La geóloga local Sandra Heisler nos cuenta cómo la ciudad hizo frente a las grietas. Cuando descubrimos que el problema estaba relacionado con la anhidrita, intentamos encontrar una solución. Tardamos 2 años en sellar las perforaciones. Pero sellar las perforaciones desde arriba no era suficiente, ya que la anhidrita seguía en contacto con el ineludible nivel freático. Instalamos esta bomba para extraer el agua subterránea desde 140 metros de profundidad, para que no siguiera ascendiendo. Al extraer continuamente agua subterránea, el proceso se ralentiza. Se ha reducido de 10 milímetros al mes a entre 1 y 2 milímetros. Ha mejorado, pero aún no ha cesado. La extracción del agua subterránea está ayudando a frenar la destrucción, pero en realidad no es una solución, es como poner una tirita. Pero por ahora lo único que pueden hacer es seguir bombeando. Es imposible evitar que la anhidrita absorba agua, así que los vecinos deben esperar que con el tiempo el proceso cese de forma natural.
Es algo que no podemos predecir. No podemos decir que todo irá bien durante un año, 10 años, 20 años. Con certeza nadie puede decir eso. Se calcula que las reparaciones podrían costar unos 60 millones de dólares. Este cuento de hadas se ha convertido en una pesadilla. No puedo ni imaginar lo terrible que es vivir en una ciudad que se resquebraja a tu alrededor. Los desastres de la ingeniería adoptan muchas formas, catástrofes repentinas, cataclismos a cámara lenta. Pero una cosa es segura: mientras los ingenieros sigan ampliando los límites de lo que es posible, seguirán aprendiendo duras lecciones.